todo afán, cancela toda angustia, toda aflicción del alma, cancela, Señor, toda enfermedad que quiera distraer nuestra atención, que quiera robar nuestra atención. Hoy nos ponemos en tus manos, declaramos tu bendición en nuestras vidas y creemos, Señor, en tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Puede ocupar su lugar. Damos gracias al Señor. Los niños también pueden pasar a su clase. Esperemos que estén bien. Sabemos que esta semana ha sido una semana de batallas espirituales, familiares, personales. Ha sido una semana de lucha. Lo decimos porque lo vivimos muy de cerca nosotros también. Y sabemos que cuando algo así no es otra cosa más que el tiempo que pasa, las circunstancias que se acomodan, las vidas que se ajustan, y sobre todo debemos de creer que la voluntad de Dios se está haciendo en nuestras vidas. Entonces, a veces nos parece difícil comprender o poder asimilar todo lo que pasa. Ay, perdón. ¿Ande? ¿Ibas a pasar? No. Entonces, a veces parece que las cosas que pasan, híjole, no podemos, nos afligen, pues. Se lo digo porque nosotros también, esta semana tuvimos una batalla. Llamaron de la casa de mis suegros con nosotros pidiendo ayuda. La abuelita, la mamá de mi suegra, se puso muy, muy delicada. Parecía que se nos iba esta semana. Mi esposa habló con ella, con la abuelita, habló con mi suegra, que mi suegra estaba muy afligida, y habló con la abuelita, y las dos están muy bien ahora, gracias a Dios. Hablaron de mi casa también. Mi mamá se puso muy mal, mi papá se puso muy mal, los dos estaban muy graves de salud, graves. Tuve la oportunidad de hablar con mi mamá y ya está bien, gracias a Dios. Mi papá ya está bien también, gracias a Dios. Nos hablaron de muchas partes, de muchos lados. Esta semana estuvimos muy, muy ocupados. Gracias a Dios. Recibimos también malas noticias, de la pérdida de familiares, de algunos hermanos. Y creo que esta semana ha sido una semana de mucha batalla. Tenemos que confiar en la victoria que nos da el Señor. No quiero que se me asusten y digan, nos salvamos. No, yo creo que todos tenemos una batalla que librar. Lo que tenemos que aprender es a cómo librar esa batalla. Tenemos que aprender a pelear, tenemos que aprender a luchar, tenemos que aprender a levantarnos en la fe, a confiar en Dios y aceptar, cuando es voluntad de Dios, cuando es la voluntad de Dios, aceptarla como tal. No podemos aferrarnos y ser necios también, que ser sabios y entendidos y saber que Dios está a favor de nosotros. Estas 2 semanas que han pasado hemos aprendido acerca del favor de Dios. Las 2 semanas que hemos estado aprendiendo entre si somos favoritos o si somos favorecidos. Y yo les vuelvo a preguntar, como hace 8 días y como hace 15, ¿usted qué prefiere ser, un favorito de Dios o un favorecido de Dios? Favorecido. Los favoritos no existen. Dios no tiene favoritos. Dios tiene favorecidos. ¿Sí? Incluso usted recordará cuando Jesús fue bautizado, que Juan el Bautista le dice, no, oye, pero si tú eres el que me tiene que bautizar a mí y vienes a que yo te bautice, y Jesús le dice, así tiene que ser, o déjame o bautízame, porque así tiene que ser para que se cumpla todo mandamiento, toda la ley. Y entonces cuando Jesús es bautizado en el agua, en el río Jordán, y sale del agua, Dios dice de Jesús, escuchadle, porque este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El que me complace. O sea, no se trata de que Dios nos complazca. Se trata de complacer a Dios. ¿Sí me explico? Cuando tú eres un favorito, quieres que todos te complazcan, quieres que todos te den, quieres que todos te ayuden, te socorran, estén a tu servicio, que tú seas el centro de atención. Y Dios dice acerca de Jesús, oiga, ¿de quién lo dijo?
acerca de Jesús: este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Y la Biblia nos enseña que Dios amó ¿a quién? Juan 3:16, al mundo. Entonces, de la misma manera que amó a Jesús, nos ama a nosotros. ¿Sí queda claro eso? No va a decir, es que sí, Jesús lo amó porque era el Hijo de Dios. No, el testimonio que Dios nos dio es que de la misma manera que amó a Jesús, nos amó a nosotros. El mismo Señor Jesús, en la oración de Juan, en capítulo 15 y 16, cuando Jesús ora, dice: Padre, que ellos sean uno en mí como tú y yo somos uno. Jesús no hizo una distinción entre Él y nosotros. Él sabe y Él reconoce y enseña a sus discípulos que Él era mayor que todos ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? El que quiera ser el mayor tiene que servirles a todos. Y Jesús lo demostró, que Él era el mayor de todos, que sirvió a todos sus apóstoles. Entonces, Él puso una distinción en jerarquía, en autoridad, en dominio, en que Él es Dios. Él hizo esa diferencia. Pero en cuestiones del amor del Padre hacia nosotros y del amor del Padre hacia Él, Él nos dejó en claro que el mismo amor que Dios tiene para su Hijo unigénito, lo tiene para nosotros, llamados sus hijos. Tanto que la Biblia nos enseña que somos coherederos con Cristo. Entonces, la misma herencia que Jesús recibió, la recibimos nosotros. Ahora, la gran diferencia entre Jesús y nosotros es que Él lo hizo para que nosotros recibiéramos. Jesús murió para que nosotros fuéramos justos. Él se hizo pecador, no se hizo pecador, se hizo pecado para que nosotros fuésemos redimidos del pecado. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nosotros somos bendecidos en Jesús porque Él lo hizo todo por nosotros. Él tomó la victoria por nosotros. Entonces, si hay una diferencia entre Jesús y nosotros, que Él lo hizo todo para que nosotros lo recibiéramos. Pero Él hace una similitud entre el amor que tiene Dios para con Él, así es el mismo amor que Dios tiene para con nosotros. Sin embargo, Dios muestra en Jesús, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él es quien me complace a mí. Y entonces Jesús se ocupó de complacer al Padre. Quienes están teniendo su taller de lectura bíblica, que van leyendo los capítulos de Juan conforme vamos leyendo cada semana. Esta semana usted debería haber estado leyendo el capítulo 3, porque iba a contestar el cuestionario 3. Entonces esta semana que viene el 4. O los niños ya contestaron esta semana, contestan el 4. Entonces usted tiene que contestar la próxima semana el 4. Entonces, si usted va leyendo, se va a encontrar que Jesús nos enseña o muestra el amor del Padre hacia la humanidad. Y también Jesús muestra que Dios no hace distinción de personas, ni de razas, ni de cultura, ni de religiones. Dios tiene el mismo amor por toda la humanidad. Pero sí hay una diferencia entre los que son favorecidos por Dios y los que no son favorecidos por Dios. En la Biblia podemos encontrar mucha historia y muchos personajes hebreos que buscaban a Dios, que no fueron favorecidos por Dios, que servían a Dios inclusive. Platicábamos el caso de Elí, el sacerdote, ¿se acuerda? Elí, el sacerdote, sus hijos profanaban el lugar santo, el lugar santísimo, con sus orgías y con sus desplantes y con su autoritarismo y su soberbia, y profanaron la casa del Señor, y Dios desechó la casa de Elí por la culpa de los hijos, pero sobre todo porque Elí no hizo nada para impedirle a los hijos esa actitud. Entonces Dios desecha el sacerdocio de Elí y levanta un nuevo sacerdocio en Samuel. Y Dios se busca a Samuel para favorecer a Samuel en su vida y en su ministerio, para que él emprenda una labor que Elí ya no quería cumplir. Entonces, sí hay una distinción de parte de Dios entre quienes son favorecidos por Dios y quienes no son favorecidos por Dios. Dios ama a todos por igual, pero Dios está buscando en que nosotros lo complazcamos a Él, y no que estemos esperando que Él nos complazca a nosotros. Si aunque la Biblia dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, pero también dice: deleítate en Jehová. O sea, busca agradar a Dios, busca complacer a Dios, y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces es al revés, hermano. Nosotros a veces queremos que Dios nos complazca a nosotros, cuando debe de ser al revés. Nosotros tenemos que buscar que Dios se agrade de nosotros y diga: wow, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y que nos sintamos orgullosos que Él se sienta orgulloso de ser nuestro Padre.
Eso es algo que debemos anhelar con todo nuestro corazón. Y si nosotros buscamos agradar a Dios, hermano, Él va a favorecernos a nosotros. Y hemos venido hablando de personajes de la Biblia que han mostrado características en su carácter, en su persona, que han mostrado aspectos personales que han hecho que Dios los favorezca. ¿Sí se acuerdan? Hemos hablado de Abraham y su fe. Hemos hablado de Isaac, gracias, y su obediencia. Hablamos de Jacob y su perseverancia. Hablamos después de José y su paciencia. Hablamos de Josué y su valor. Y creo que me brinqué uno. Moisés, perdón, me brinqué a Moisés antes de Josué. Moisés y su mansedumbre. Ok, estos elementos que han mostrado estos personajes, estas características que han mostrado estos personajes, nos ayudan a nosotros a encontrar esas características en nosotros. Ahora, usted puede decir, pastor, pero esos eran hombres de Dios. Hermano, usted es un hombre de Dios. Hermana, usted es una mujer de Dios. No es otra cosa. Entonces no puede decir que no puede tener estas características que estos hombres y mujeres, hoy vamos a hablar de una mujer, y mujeres de Dios mostraron para ser favorecidos por Dios, para que el favor de Dios estuviera sobre de ellos, para que el favor de Dios se manifestara sobre de ellos. Y hemos hablado de ellos no porque sean personas que vinieron de otro planeta con características diferentes a las humanas y que dijeron, wow, esto es algo extraterrestre o esto es algo sobrenatural. No, hermanos, son características que se pueden desarrollar en nosotros como seres humanos y que pueden fluir en nosotros. Al final de esto usted se va a dar cuenta, como dice la Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas, cuando dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y ya. Y templanza. Me iba a seguir con otro. Ya le iba a agregar un fruto más. Pero no, vea estos frutos del Espíritu, y no son los frutos de los que estamos hablando. No son las características de las que estamos hablando. Y entonces si el apóstol Pablo dice, estos frutos tienen que fluir en ustedes, tienen que estar en ustedes, es lo que tiene que fluir. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, si Dios nos está animando a que tengamos estos frutos del Espíritu en nuestra vida, que se noten estos frutos del Espíritu en nosotros, y nos estamos aprendiendo en hombres y mujeres que en aquel tiempo no, el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos, el Espíritu Santo los visitaba y se ponía sobre de ellos, los rodeaba, los tocaba, los ungía, pero no estaba dentro de ellos. Hoy lo vemos en nosotros como frutos del Espíritu, porque ahora el Espíritu está dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, y por lo tanto eso tiene que fluir en nosotros. ¿Sí me explico? Es algo que tiene que brotar en usted, y que tiene que brotar en mí, por supuesto, y que tiene que fluir en nosotros como parte de nuestra nueva naturaleza. De la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Bien, hace 8 días hablamos de quién hablamos, de José. Hablamos de José hace 8 días y de su paciencia. Cómo esperó hasta que el cumplimiento de Dios, de la promesa de Dios, llegara a su momento y se cumpliera en la vida de José. Hablamos de la mansedumbre de Moisés, que por su mansedumbre él pudo ser el líder que el pueblo necesitaba, que su mansedumbre le hizo conocer a Dios cara a cara, pudo ver a Dios cara a cara, Dios le quitó todos los pretextos que él tenía, porque no eran defectos, eran pretextos. A veces nosotros decimos, es que tengo este defecto. No, es un pretexto. Es un pretexto para no cambiar, es un pretexto para no ser mejor, es un pretexto para no consagrarte, para no buscar a Dios. Es un pretexto, no es un defecto. La Biblia dice que Dios hizo perfectas todas las cosas, y entre todas las cosas estamos nosotros. Entonces nos maleamos, nos defectuamos, nos deshicimos, adquirimos malos hábitos en el crecimiento de nuestra vida, pero eso no quiere decir que seamos defectuosos. Entonces, por eso Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, voy para allá, voy a la perfección con la que Dios me diseñó. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender nosotros. Bien, entonces veíamos hace 8 días a Josué,
que el valor de Josué, y hablábamos de que valor no es no tener miedo, valor es saber sobreponerse al miedo. El miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. El miedo nos hace tener actitudes equivocadas. ¿Saben por qué los ledros perran? Los perros ladran. ¿Sabe usted por qué los perros ladran? No, los ledros perran. ¿Sabe usted por qué los perros ladran? Por instinto, por temor, porque ellos no saben qué van a enfrentar, qué viene contra ellos. Y entonces ellos tienen que mostrarse agresivos para defenderse. Muchas veces nosotros nos mostramos agresivos para defendernos. Parecemos animalitos. Nos ponemos agresivos para que nadie nos insulte, nadie nos baje la guardia, nadie nos haga menos. Y entonces por eso nos ponemos agresivos y yo también, ¡ay!, gritamos y ofendemos porque tenemos miedo. Miedo a que nos hagan menos, miedo a que nos humillen, miedo a que se burlen de nosotros, miedo a que alguien diga que somos inferiores, y tenemos temor. Y el temor hace que reaccionemos agresivos. Por eso usted tiene que ser valiente, hermano. No temeroso, no cobarde, porque la Biblia dice, hablábamos hace 8 días, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio, no cobardía, tú dominas la ira, tú controlas el enojo. Es que me hicieron enojar. No. Cuando eres inseguro de quién eres, cuando no estás seguro de quién eres, entonces te explotas. Cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, no tiene por qué salir el enojo. Es que no me puedo controlar. ¿Cómo no? Dominio propio. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que nos hagan menos? Hay alguien en una ocasión me dijo, ay, en tu casa manda tu mujer. Digo, no. Pero es que no le dices nada. ¿Por qué le voy a decir algo? Digo, para empezar, tú ni la mantienes, el que la mantiene soy yo. Tú ni vives con ella, el que vive con ella soy yo. Si no te gusta cómo es mi mujer, pues nada más no la saludes y ya. ¿Cuál es el problema? Que la ama soy yo, no tú. ¿Cuál es el problema? Dice, es que ella es la de la última palabra. Le digo, quizás ella diga lo último y dé su última opinión y ella opina el último. Pero eso no quiere decir que esté en contra de mi voluntad. Yo prefiero estar en armonía con mi esposa. Prefiero estar en paz con mi esposa. Disfrutar a mi esposa. Yo quiero que mi esposa me dure muchos años. Yo quiero llegar de viejito y tener a mi esposa viejita a un lado y, ¡hey, mi viejita, vámonos, viejita! De repente vemos películas o comerciales donde salen esos viejitos y nos volteamos a ver. Y cuando estemos así, viejitos ya chochitos los dos, y el avión. Yo quiero que mi esposa me dure muchos años. De verdad, yo eso anhelo. Yo quiero durarle muchos años a mi esposa. Y si mi esposa tiene conflictos emocionales, conflictos existenciales, conflictos personales, enojo, ira, contienda, ¿se me va a hacer viejita más pronto? Entonces yo prefiero llevar la fiesta en paz y que mi esposa me dure muchos años. Pero es que ella es mayor que tú. Yo no tengo ese problema en mi persona. Yo sé quién soy. Yo sé que soy el hombre de la casa. Yo sé que soy la cabeza de la casa. Yo sé que soy el que dirige la casa, el que gobierna la casa, porque Cristo es el que me gobierna a mí. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. Si ella de repente quiere sentir que es mayor que yo, es un asunto de ella. Que yo sé que no es así. Se lo estoy diciendo por aquellas que dicen, es que yo soy mayor que mi marido. No. Si ella se quiere sentir mayor, es algo con lo que Dios tendrá que tratar en ella, no en mí. Porque yo sé quién soy en mi casa. Entonces no tengo miedo, que si ella levanta la voz más fuerte, es que es de Veracruz, son de sangre fuerte. Allá las veracruzanas son, ¡ay! Y luego se casó con un guerrerense que no es para menos. Y de repente salieron unas chispas. Hasta que emprendimos en que en lugar de sacar chispas, mejor nos sacamos filo. Ya los dos andamos bien filosos. Así dice la Biblia. En Proverbios capítulo 27, el hierro con hierro se aguza.
El hierro con hierro se saca filo. Entonces nosotros nos sacábamos una de filo. Pero aprendimos. Oye, ella sabe muy bien el lugar que tiene en la casa. Y no es que yo le esté diciendo, tú eres menos que yo soy tu cabeza y sujétate y sométete. No, ella sabe muy bien el lugar que tiene en casa. No es menos que yo, es igual que yo, pero el que gobierna la casa soy yo. Eso no es ningún problema. Si alguien dice, ¡uy, la hermana! ¡Uy, la pastora! No, hermano, yo sé quién soy. No tengo ningún miedo y por eso procuro enojarme menos. Porque una de las cosas que nos hace enojarnos es el temor. El temor a perder nuestra posición. El temor a perder nuestro lugar. A sentirnos menos que los demás. A que los demás nos humillen o nos pisoteen. No, hermano, no tenga miedo. Sea valiente como Josué. Enfrente sus gigantes como David. Amén. Entonces tenemos que tener valor como Josué. Y antes de seguir, bueno, más bien vamos a seguir, pero vamos a seguir con una mujer que demuestra un elemento, una parte de su carácter, una parte de su persona que le hace recibir el favor de Dios. Curiosamente, esta mujer es una prostituta. Hijo, tápate los oídos. Vamos a hablar cosas de adultos. Esta mujer era una prostituta. Era una mujer de la vida galante. Era una mujer que prostituía su vida, que ocupaba su casa como un prostíbulo. Ocupaba su casa como un tugurio, un bar, un antro. Los chavos dicen, oye, era un antro. Era un lugar de prostitución donde ella era la prostituta. Todo el mundo la conocía como una prostituta. Todo el mundo sabía que Rahab era una prostituta. Pero Rahab muestra una característica en su persona que hace que el favor de Dios cambie la historia de Rahab y deje de ser la prostituta de Jericó y se convierta en la que salvó a la familia en Jericó. Rahab muestra una característica que para ser favorecidos por Dios tenemos que tener nosotros. Y esta característica es la hospitalidad que recibe ángeles de Dios. Nosotros tenemos que tener esta característica, ser hospitalarios. No hospitalizados. No diga, yo con razón me la paso todo el tiempo en el hospital. Hospitalarios. Tenemos que hospedar, iba a decir hospitalizar. Tenemos que hospedar. Tenemos que tener el carácter para hospedar a otros. La hospitalidad tiene una serie de características, hermano, que tiene que cambiar nuestros hábitos diarios. Hospitalidad no es dar lo que yo tengo. Uno piensa que hospedar es lo que yo tengo y es lo que te puedo dar, y ahí vétete al rincón y ahí quédate. No, eso no es hospitalidad. Hospitalidad es dar más incluso de lo que tienes. Hospitalidad implica generosidad. Hospitalidad implica que incluso tú te tengas que despojar de lo que tienes. Esta semana vino, ¿fue esta semana? Sí, ¿va? ¿Que vino tu tío? ¿Sí vino tu tío esta semana? Sí, esta semana vino mi cuñado y le quitamos su recámara a mi hijo. Digo, le quitamos porque si hubiera sido por él, quién sabe si le hubiera querido dar. No, él sí se hubiera quedado. Pero le quitamos la recámara de mi hijo para que venía él y su esposa y se quedaran en su cuarto y durmieran plácidamente en la cama y ellos descansaran del viaje. Su tía le decía a mi hijo, ay, gracias porque abusamos de ti y te quitamos tu cuarto. Y mi hijo decía, no, con mucho gusto. Entonces, hospitalidad es más de lo que tú tienes para dar. Hospitalidad implica generosidad, no es lo que te sobra, eso no es hospitalidad. Nosotros tenemos que aprender a ser generosos. ¿Qué pasa con Rahab? Rahab es una prostituta que se entera, porque toda la nación de Jericó se entera que Israel ya viene sobre de ellos.
Usted se acordará de Josué, cuando llegan a tomar Jericó, acababan de vencer a unos pueblos antes de llegar a Jericó, y la nación de Jericó ya sabía que Israel venía contra ellos, porque estaban ocupando el lugar que pertenecía a Israel. La nación de Israel iba por su tierra, y Jericó estaba en el camino, estaba ocupando tierra de Israel. Y entonces cuando ellos llegan a Jericó, ellos no se quieren ir de su lugar, no quieren irse de Jericó, y cierran sus puertas. Jericó tenía unos muros enormes. Algunos historiadores dicen que los muros de Jericó eran de 30 metros de altura. Era como una casa de 10 pisos, o un edificio de 10 pisos. Y de esa altura eran los muros de Jericó. Y la ciudad estaba fortificada y nadie podía entrar y salir de Jericó. La nación de Jericó sabía que Israel, si entraba a Jericó, los iba a conquistar, los iba a someter, iba a destruir la nación, iban a tomar la tierra. Y entonces ellos confiaban mucho en sus muros dentro de la ciudad. Cada uno de ellos odiaba a los israelitas, a excepción de Rahab. Rahab es inteligente y se da cuenta que la nación de Israel estaba respaldada por un Dios todopoderoso, y que ellos eran respaldados por Dios. Cuando Josué envía 2 espías a Jericó para ver cómo era la ciudad, para saber cómo era el territorio enemigo y poder hacer frente a esta batalla, porque esa era la instrucción de Dios, envía 2 espías para reconocer la tierra, y cuando llegan los espías, la nación de Jericó se entera que hay unos espías en la ciudad. La guardia del reino se entera que hay espías de Israel en Jericó y empiezan a buscarlos por toda la ciudad. Y todas las calles dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con los israelitas, no los queremos, los odiamos, mueran los israelitas. Y todas las casas no recibían a los israelitas. Sin embargo, Rahab, inteligentemente, una mujer inteligente, ella dice, yo sé, recibe a los espías, a los 2 espías israelitas. Ellos no saben dónde meterse. Imagínate, llego a tu casa, oye, yo soy de los que vienen a conquistar tu tierra, ¿me dejas guardarme aquí un ratito? Sácate a volar, ¿no? Entonces ellos buscaron un lugar donde fueran, pues no bien recibidos, pero sí que les permitieran entrar. Ellos se distinguían entre los de Jericó. Había una distinción entre un israelita y un jericotiano. Ya le puse el gentilicio a los de Jericó. Pero lo reciben los de... No lo recibían, había una distinción. Ellos no podían quedarse en la calle, no podían esconderse en un lugar público, no podían esconderse detrás de la casa de alguien, porque los iban a ver y los iban a delatar. Así es que buscan un lugar donde ellos pudieran entrar como si nada, y encuentran el burdel. El burdel es la casa de prostitutas, o la casa donde vive la prostituta, y se van a meter ahí como cualquier habitante de Jericó que buscaba la casa de prostitutas. Y se van a meter ahí. Ellos, cuando llegan ahí, la mujer los identifica, se da cuenta que son los israelitas, y ella muy inteligentemente les da hospedaje. Pero al darles hospedaje, no se queda solamente con guardarlos y arriesgar su vida de que la pudieran matar por esconderlos a ellos, sino que hace un trato con ellos y le dice, yo los voy a esconder, yo los voy a guardar aquí, voy a decir que no están, que vinieron pero se fueron, que vinieron por un servicio y se fueron, pero ya no están aquí. Entonces yo voy a decir que sí estuvieron, porque alguien probablemente los vio entrar, pero pues ya nadie los vio salir. Entonces yo voy a decir que no están, pero hagamos un trato. Cuando Dios les dé la victoria sobre Jericó, yo sé lo que viene para Jericó, yo sé lo que va a pasar en Jericó, Dios está con ustedes, y cuando Dios les dé la victoria, acuérdense de mí. La hospitalidad de Rahab hizo que su historia cambiara. Cuando nosotros somos hospitalarios, cuando nosotros hospedamos y damos generosamente a otros, nuestra historia cambia, hermano. Nuestra historia es diferente. No se trata de dar lo que nos sobra, no se trata de dar lo que pues, nos resta, sino más bien ser más generosos. La mujer Rahab, la prostituta, estaba arriesgando su vida, estaba arriesgando su existencia. Ella podía morir. Cuando los guardias vinieron a su casa y le preguntaron, oye, que aquí entraron los israelitas, sí, aquí entraron pero se fueron. Ella los escondió en el techo. Las casas eran de techo de palma, ¿cómo se llama? Bueno, de eso.
y había partes donde tenían losa, igual de adobe, igual de tablas, y ellos tenían su techo ahí, y ella los escondió ahí y puso paja encima y los guardó, y ellos se quedaron por mucho tiempo. Cuando encontraron el momento oportuno, ella los ayudó incluso a escapar. Y ella hizo un trato de que ella se salvara, y entonces los hombres de Dios, los hombres de Israel, le dijeron: te damos nuestra palabra, que cuando vengamos contra Jericó, tú y todos los que estén dentro de tu casa se salvarán, estarán bien, no les pasará nada. Así es que como señal, pon un cordón rojo que cuelgue de tu ventana hacia afuera para que nosotros sepamos que esta es tu casa y que tenemos un compromiso contigo. Eso respaldó a la vida de Rahab. Rahab fue por toda su familia, los metió a su casa. Algunos decían: ¡oh, la casa de la prostituta! Nos van a ver que entramos a la casa de la prostituta. Y la prostituta decía: pues métanse porque si no se mueren. No, pues aunque nos vean en la casa de la prostituta, nos metemos para ser salvos. La historia de la prostituta cambió. Ya no era Rahab la prostituta. Era Rahab la que salvó a su familia de una muerte en Jericó.